Muy bien. Muy bien, muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a B-Lawyer. Soy Emileta Mayo y hoy tengo la oportunidad de presentarles la cuarta sesión del tercer módulo del Diplomado de Derecho Laboral y Seguridad Social con el tema Procesos Laborales, que será desarrollado por el distinguido doctor José Martín Morales, quien posee una sólida formación académica, cuenta con un título de segunda especialidad en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como el título de abogado por la Universidad Nacional de Trujillo. Bien, queridos participantes que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom y de nuestras redes por transmisión en vivo, les recuerdo que pueden realizar sus preguntas durante la sesión y el doctor responderá como mejor disponga. Finalmente, estimado doctor, estamos honrados por contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación de hoy. Muchas gracias, muy amable por la presentación. De hecho, muy contento por la invitación de Bill Lawyer para poder conversar un poco sobre los procesos laborales y quisiera compartir mi pantalla. He preparado una presentación y a partir de ella conversar. Listo. Bueno, quien les habla es abogado laboralista. Eh, de hecho, mi especialidad es la litigación en los procesos laborales, y esto es lo que realizamos día a día en el trabajo, ¿no? Todos los días estamos litigando y aprendiendo de todos, ¿no? Aprendemos tanto desde el lado del punto de vista del trabajador, desde el punto de vista de la defensa de la empresa, de los magistrados, e incluso en estas conversaciones, en estas ponencias también seguimos desarrollando y hablando sobre los temas muy apasionantes del derecho laboral y en especial del derecho procesal laboral. Se me ha pedido abordar el tema de los procesos laborales y voy a empezar comentándoles un poco cuál fue el antecedente de los derechos del actual proceso laboral peruano, como lo tenemos, como lo conocemos hoy en día, hasta hace muy poco, y digo muy poco, en realidad en sentido figurado, porque eh, hace más de 10 años que se implementó ya la nueva ley procesal del trabajo, pero el antecesor fue la ley 26636, era la ley procesal del trabajo que fue promulgada en el año 96. Si ustedes ven aquí la línea de tiempo que podemos ver en pantalla, fue promulgada el 21 de junio de 1996, publicada el mismo día y entró en vigencia el 23 de septiembre de dicho año. Y esta fue derogada por la nueva ley procesal del trabajo en la primera disposición derogatoria. ¿Qué pasó cuando entra en vigencia, ¿no?, la nueva ley procesal del trabajo? Se estableció de que los procesos que habían iniciado con la anterior ley, es decir, con la 26636, tenían que concluir bajo el imperio de esa ley. Entonces, los procesos siguieron tramitándose y ambas normas coexistieron e incluso coexisten hoy en día. Hay muchos procesos todavía que se tramitan con la antigua ley procesal del trabajo en todas las instancias. Creo que en su mayoría a nivel de Corte Suprema, pero cuando entró en vigencia la nueva ley procesal del trabajo, coexistía mucho con la antigua ley. Es más, hubieron, recuerdo, muchos demandantes que quisieron desistirse de sus procesos porque era mucho más rápido, más célere, el llevar un proceso judicial laboral vía la nueva ley procesal del trabajo. Con la antigua ley procesal, los procesos laborales duraban muchísimo. Un proceso laboral podía durar fácilmente 10 años. Sin embargo, con la nueva ley procesal del trabajo, cuando entra en vigencia, todos los jueces entraron con carga cero. Eran nuevos juzgados, eran jueces que se habían venido preparando
por mucho tiempo antes de la implementación de la ley habían tomado muchísimos cursos, se habían preparado en el extranjero y venían pues con un chip completamente nuevo, con todas las ganas de poder resolver los casos en los plazos establecidos por la nueva norma. La nueva Ley Procesal del Trabajo, la 29497, es promulgada el 13 de enero del 2010, publicada el 15 de enero de dicho año y fue entrando en vigencia de manera paulatina, ¿no? Su aplicación fue bastante progresiva y en este tiempo entre que fue promulgada y comenzó a aplicarse, los jueces laborales entraron en una capacitación muy ardua. La nueva ley procesal del trabajo en la legislación peruana, como la conocemos, está inspirada en nuestros países, en los países vecinos que tienen una ley similar, por ejemplo, el caso de Venezuela. La ley procesal laboral peruana es muy parecida al esquema venezolano. De hecho, se inspiró en la oralidad tal cual se venía aplicando en Venezuela. Entonces, los jueces viajaron a Venezuela, viajaron a Colombia, viajaron a Chile, habían conversatorios, estudiaban de cómo era aplicar este elemento tan novedoso que era la oralidad, que únicamente se venía aplicando en materia penal en el Perú. Y de hecho, la mayor parte de seminarios al inicio eran inspirados en el proceso penal. Como no existía la oralidad como tal, instalada en un proceso laboral, los jueces se capacitaban de la experiencia del Código Penal, procesal penal, de cómo había venido implementándose, de cómo se oralizaban los medios probatorios, de cómo se realizaba un interrogatorio, un contrainterrogatorio, cómo es que se podían presentar objeciones en los interrogatorios, etcétera. Todo ello venía inspirado del proceso penal. Y es así que en el año 2010 se implementa de manera progresiva la aplicación de la nueva norma, ¿no? El proceso laboral bajo la nueva ley entró en vigencia en Tacna, Cañete, La Libertad, Arequipa, Lambayeque, Cusco en una primera etapa, en el año 2010. En el año 2011, a través de las resoluciones que iba emitiendo, las resoluciones administrativas que iba emitiendo el Poder Judicial, se implementa en Moquegua, Ica, Junín, Santa, Cajamarca, en el año 2011, ¿no? Y así, de manera progresiva, en el 2012 entra ya de manera definitiva aquí en Lima, pero primero en Lima Sur, luego Lima Norte, luego Callao, y al final en noviembre del año 2012 entra en Lima. Cuando entra en vigencia la nueva ley procesal del trabajo, fue un boom. Los juzgados andaban llenos, la gente quería ver cómo aplicaban los jueces la nueva ley procesal del trabajo, al menos aquí en Lima. Los jueces, de acuerdo a las normas establecidas en la nueva ley de trabajo, emitían la sentencia, mejor dicho, el fallo de la sentencia, en el transcurso de una hora después de concluida la audiencia de juzgamiento. Cosas que hoy en día pues ya no se ven, ¿no? Pero cuando se implementó, cuando entró en vigencia, los jueces terminaban la audiencia de juzgamiento y decían, por favor, dentro de una hora voy a emitir el fallo. Llegaban los jueces con el fallo a emitir dentro de una hora, en la hora siguiente. Entonces las partes comenzaron a recibir una justicia de la que habían estado relegados por tantos años, una justicia muy célere, y de hecho que la justicia que llega tarde no es justicia, decía Rousseau. Cuando los procesos judiciales entran a partir de la nueva ley procesal del trabajo, un proceso que ya venía siendo tramitado, no sé, y que duraba 10 años, era resuelto en 2 años y medio a nivel de Corte Suprema. Es más, los primeros casos se resolvieron en un año y medio, con sentencia definitiva a nivel de Corte Suprema. Los casos avanzaban muy rápido. Luego, con el devenir del tiempo, la excesiva carga que afrontan hasta el día de hoy los juzgados, hubo un momento en que todo eso comenzó a desacelerarse, ¿no? Ya no se resolvía
dentro de los 5 días de culminada la audiencia de juzgamiento, se emitía la sentencia. Son actualmente muy raros los casos en los que se sigue emitiendo la sentencia al 5.º día de emitirse, de culminada la audiencia de juzgamiento. De hecho, actualmente en muchos juzgados se demoran mucho más de ello, ¿no? Y dependiendo de la carga del juzgado, pueden varía entre 1 a 2 semanas hasta un mes. Y he tenido algunos distritos judiciales en donde las sentencias se han demorado años, ¿no es cierto? Ya aplicando la nueva ley procesal del trabajo. Pero bueno, esas son las falencias que finalmente llegan y alcanzan a cualquier esquema. Es muy grande la carga procesal, es excesiva la carga procesal. Pero ¿cuáles fueron los primeros cambios introducidos por la nueva ley procesal del trabajo? Y aquí hago un paréntesis. A pesar de todas estas dificultades que viene afrontando la nueva ley, considero que sigue siendo más rápida y más célere que la anterior norma. De hecho, que es mucho más rápida que la norma anterior. ¿Cuáles fueron los principales cambios introducidos por la nueva ley procesal del trabajo? Un elemento estelar fue la prevalencia de la oralidad. Con el anterior esquema, con la anterior ley, las audiencias se realizaban, era la audiencia, en primera instancia, la audiencia única, donde el juez llegaba o llegaban las partes a la audiencia y el juez únicamente leía el acta que ya tenía elaborada. Y el juez leía, resolvía las excepciones, planteaba los puntos controvertidos y finalmente daba el plazo para que las partes presenten sus escritos de alegatos. Y tal vez nunca más uno volvía a ver al juez hasta el final del proceso. Nunca más lo veías, solamente en la audiencia eh, única. Y desde que se realizaba la audiencia única hasta que se emitía la sentencia, podían pasar 4 años, 4 a 5 años. Entonces era un proceso muy tedioso. Las notificaciones que se daban tenían que darse de manera escrita, ¿no es cierto? Y tenía que darse por la casilla física. Entonces, cada acto procesal tardaba demasiado entre que se presentaba un escrito, el juez lo proveía, lo mandaba a la central de notificaciones, la central de notificaciones se organizaba y llegaba a la notificación en la casilla física de las partes, pasaban 4, 5, 6 meses. Y en esos 4, 5, 6 meses las partes volvían a meter otros escritos y de pronto el proceso se alargaba innecesariamente y era así, podía irse hasta el infinito. Estoy exagerando, obviamente, pero no había una restricción clara. Uno podía cambiar incluso su teoría del caso a lo largo del proceso y cambiaban de abogados. Una empresa empezaba con un abogado, cambiaba al otro abogado y al otro abogado y cada nuevo abogado planteaba una nueva estrategia y presentaba los medios probatorios que tenía, que creía convenientes y realizaba una serie de actuaciones procesales que los procesos se demoraban demasiado. La nueva ley procesal viene a romper ese esquema y establece la prevalencia de la oralidad. Ahora las audiencias son orales, se basan en los debates orales y las partes no pueden cambiar su teoría del caso en audiencia, ¿no es cierto? Van con una teoría del caso, van con una estrategia, van con todos los medios probatorios que únicamente se pueden actuar en la etapa correspondiente de esa audiencia. Si estamos hablando de un proceso ordinario, en la audiencia de juzgamiento, y si estamos hablando de un proceso abreviado, en la audiencia única. Pero finalmente a lo que voy es que en esa única etapa es que las partes pueden defender su caso. Y va a ganar finalmente la parte que mejor cuente su verdad. Porque no necesariamente gana la parte que tiene la razón. Y eso debemos tenerlo muy claro. Quien vende mejor su idea, quien establece mejor los hechos, quien acredita de alguna forma mejor su teoría del caso, va a ser la parte vencedora en el proceso. Puede que una de las partes tenga toda la razón. Puede que incluso hayan sucedido los hechos
como lo estableció en su teoría del caso, pero si no lo prueba con ningún medio probatorio, si no le causa convicción al juez, entonces va a perder. Va a ser la parte que tenga mejor sustentada su teoría del caso la que finalmente va a ganar. Y así de sencillo. Y va a prevalecer lo oral sobre lo escrito, ¿cierto? Pueden suceder determinados actos o actuaciones en la audiencia, ya sea de juzgamiento o en la audiencia única, en donde eh, va a prevalecer lo que el juez reciba de manera oral de las partes, en una actuación de medio probatorio, en una intervención a un perito, va a prevalecer lo oral sobre lo escrito. Eso debemos tenerlo claro. Otro cambio introducido muy importante fue el rol protagónico del juez, ¿no es cierto? El juez era ahora una persona activa, tenía un rol participativo y activo en el proceso. No solamente era el que recibía y escuchaba y simplemente leía luego lo que las partes le proponían, como en el anterior esquema. Con la nueva ley, el juez es quien indaga, investiga, pregunta, algo no le queda claro, actúa, tiene un rol estelar, protagónico, ¿no es cierto? Si algo le parece que no termina de cerrar la idea, puede ordenar medios probatorios de oficio, puede interrogar a los testigos. El juez es finalmente quien busca la verdad, ¿no? Y inspirado en los principios del proceso laboral, el principio de veracidad sirve para que el juez finalmente emita una sentencia en justicia, ¿no? Para resolver y tener paz social en justicia. ¿Qué otro cambio introducido en la nueva ley? Hay una ampliación del régimen de competencia, ¿no? Se implementa una justicia omnicomprensiva, los juzgados laborales podían ahora ver muchas más materias que estaban restringidas con el antiguo esquema. Hay una ampliación de los supuestos de legitimidad, de comparecencia, hay una concentración de las principales actuaciones procesales dentro de la audiencia y esto es algo muy importante y quiero detenerme brevemente. Como les decía, antes una notificación tardaba hasta 6 meses para llegar a su destino. En la audiencia de juzgamiento se actúan tantos actos procesales, se dan tantos actos procesales que las partes están enteradas en el instante, ¿no? En tiempo real. Las partes se enteran de lo que sucedió con las excepciones, las partes se enteran con los oficios que se tienen que emitir, con las diligencias que se tienen que actuar, etcétera. Es en ese momento que todo sucede en la audiencia lo que permite que el proceso laboral sea más célere que antes. Antes, para citar a un testigo a declarar, tenían que enviarle una notificación a su casa. Si no asistía el testigo, nuevamente se volvía a reprogramar la audiencia y si no existía el testigo, el juez lo traía de grado fuerza. Actualmente son las partes las responsables de traer a los testigos, por ejemplo. Si una parte ofrece a un testigo dentro de sus medios probatorios, será esa parte la encargada y la responsable de llevar al testigo a la audiencia. Y si el testigo no llega a la audiencia, entonces pues se prescinde de ese medio probatorio y se continúa con el proceso. Ya no hay un estancamiento, ya no hay un obstáculo por parte de las partes para que el proceso avance. El proceso avanza con lo que hay. Y todo lo que hay en el expediente es lo que existe, ¿no? Si no está en el expediente, no existe. Si yo tengo el medio probatorio estelar, sí, con esto yo gano el proceso, pero no lo metí al juicio, no lo metí al expediente, entonces yo no voy a ganar ese proceso. El juez únicamente se basa en las pruebas actuadas en el proceso. Otro cambio introducido fue la celeridad del proceso. Como les contaba, el proceso se vuelve más célere, más rápido y también reforzado con el uso de medios electrónicos. Esto fue una novedad. Y yo hasta hacía algún tiempo veía cómo es que las partes podían ser notificadas, ¿no?
por exhorto, por ejemplo, ¿no es cierto? Se demoraban demasiado tiempo. Y veía yo las películas en que los abogados enviaban sus escritos y eran notificados a través de correo electrónico. Y yo decía, ¿cuándo llegará ese momento al Perú? Con la implementación de la nueva ley procesal, se implementó y con la pandemia del año 2020 se reforzó el tema incluso de las audiencias virtuales que han llegado y que se están quedando, ¿no es cierto? Ha venido para quedarse. Eh, el uso de los medios electrónicos ha significado un avance grandísimo en el tema de comunicación entre los juzgados y las partes litigantes. A través del correo electrónico se me notifican las resoluciones y a través de la casilla electrónica se me notifican justamente las resoluciones que van emitiendo el juzgado. Y a través del correo electrónico me envían los links para yo poder conectarme en audiencia. Entonces, esto es algo genial, esto es algo fabuloso en el que en tiempo real, independientemente de donde se encuentren las partes, están conectadas en el proceso. Pero también hay algunos inconvenientes de la tecnología. Por ejemplo, cuando no hay una buena señal de Internet, cuando los propios juzgados no tienen la potencia necesaria en el Internet o la velocidad, la banda ancha necesaria para llevar a cabo una audiencia. Me pasa mucho con algunas audiencias en distritos judiciales donde no tienen la capacidad tecnológica para llevar una audiencia virtual y me citan de manera presencial, a lo cual yo debo ir. Otra falencia también sería en la posibilidad de guiar a los testigos a través de los medios electrónicos análogos, ¿no? A través del WhatsApp, a través de un mensaje de texto, a través de la propia computadora, ir guiándole al testigo, porque en efecto el juez está al otro lado de la pantalla, ¿no? Si bien es cierto, puede ver solamente una parte, no puede ver todo lo que sucede del otro lado. Eso también sería una desventaja, ¿no? Y de repente podría ser de que en algunos casos muy especiales o específicos se cite a las partes a una audiencia presencial. Eh, Otro de los cambios introducidos por la nueva ley procesal del trabajo fue la dinámica probatoria, ¿no? La oralización de los documentos. No solamente decimos como lo he presentado en mi contestación de demanda, como lo he presentado en mi escrito de demanda, sino que uno tiene que oralizar y guiar al juez. ¿Ustedes se imaginan cuántos casos tiene que revisar un juez de manera diaria? O sea, no uno, no dos, no tres, con la cantidad de carga que tiene que meterse a cada caso y es muy difícil hacerlo. Los especialistas, los asistentes de los jueces, les sirve muchísimo el visualizar la audiencia y que el abogado litigante guíe al juez sobre lo que quiere hacer notar en el medio probatorio. Decirle, señor magistrado, me acompaña en el párrafo tercero del anexo número tal, se encuentra lo siguiente y se lee el anexo y se lee el párrafo, se lee el detalle, etcétera. ¿No es cierto? Eso facilita muchísimo y quien lo hace de manera asertiva, quien lo hace de manera profesional, didáctica, quien explica mejor su versión, tiene mayor probabilidad de ganar el proceso, ¿cierto? Existe una mayor regulación en la medida cautelar, en materia cautelar. Antes únicamente existían determinados, determinadas figuras cautelares que no se podían presentar más, pero con la nueva ley procesal se abrió, se amplió la gama. Entonces tú podías presentar cautelares distintas a las del anterior código, anterior norma procesal laboral e inspiradas en el Código Procesal Civil. Entonces hubo una
paleta amplia de medidas cautelares que ahora se podían presentar. El acceso a la justicia, también dependiendo de los montos, habían y existen hasta la fecha formatos en los cuales los litigantes no necesariamente tenían que contar con abogado, sino que podían ingresar, tomando en cuenta ese formato, al Poder Judicial su solicitud. De verdad, no lo he visto, muy poco en realidad, pero existe esa posibilidad también, ¿no? Existe y actualmente una modificación en la regulación en la materia de casación. Existen ahora nuevas causales de casación y eso ha sido un tránsito, ¿no? Con la implementación de la nueva ley procesal del trabajo se cambió la forma de las causales casatorias a simplemente señalar que hay una infracción normativa de cualquier clase de norma, ¿no? Infracción normativa de tal, infracción normativa, y no se tenía como que especificar qué era lo que estaba buscando, la aplicación, una aplicación correcta, una aplicación indebida, una interpretación errónea, etcétera. No se establecía eso, pero ha vuelto con la nueva norma, con la modificación, mejor dicho, del capítulo de casación de la Ley Procesal del Trabajo, ha vuelto, se han introducido nuevas causales respetando o inspiradas, creo yo, un poco en el esquema anterior, para hacer notar a la Corte Suprema que en realidad falló en la emisión de la sentencia que viene en casación, si no se interpretó de manera correcta una norma, si se aplicó de manera correcta una norma, si hay una interpretación errónea, etcétera. Eh, Esto viene siendo regulado, ¿no? Por la nueva ley procesal del trabajo y hay novedades, incluso como el doble conforme. Si yo tengo una sentencia de primera instancia con un pronunciamiento en un sentido y que es confirmado en segunda instancia, ya no podría en realidad casar a no ser que yo invoque las excepciones para ir a una casación. Si tengo interés casacional o si es que es una materia que podría ser doctrina jurisprudencial o si es que, claro, justifico de esa forma. Con la nueva ley procesal de trabajo y el cambio en el capítulo de casación, se han introducido incluso nuevas figuras que tendríamos que nosotros prestarle mucha atención para poder no incurrir en alguna causal de inadmisibilidad o improcedencia, ¿no? Eh, la presunción de la existencia de relación de trabajo también fue una novedad de la nueva ley. Ustedes recuerdan cuáles son los elementos del contrato de trabajo, ¿verdad? Tenemos a la prestación personal, tenemos a la remuneración, y el tercer elemento que yo siempre digo es el elemento estrella, es la subordinación. Con la nueva ley procesal del trabajo se presume la subordinación. Basta que uno acredite la prestación personal y acredite la remuneración para que se presuma la existencia de un contrato de trabajo, es decir, que esté presente el elemento de la subordinación. Y bueno, esto en realidad es en favor de la parte débil de la relación de trabajo, la parte demandante, que normalmente nunca cuenta con todos los elementos completos, o al menos eso sucede en la mayoría de los casos, en los cuales de alguna forma se trata de balancear esta disparidad, ¿no? Es el empresario, el medio probatorio, el que tiene todos los medios, eh, la empresa quien tiene todos los medios probatorios y el trabajador no los tiene, ¿no? De alguna forma, esta presunción de la relación de trabajo fue un cambio también muy novedoso introducido por la nueva ley procesal. Y haciendo este pequeño preámbulo, entramos a los tipos de procesos laborales que tenemos en nuestra legislación. A ver, si nosotros hacemos un panorama general, se regulan 6 tipos de procesos. El proceso ordinario laboral, el proceso abreviado laboral, el proceso impugnativo de laudos arbitrales económicos, el proceso no contencioso, el proceso de ejecución, el proceso cautelar. ¿Cierto? Son estos procesos los que contempla, los que regulan la nueva ley procesal del trabajo.
El más conocido, el proceso ordinario laboral. El proceso ordinario laboral, digamos, es el proceso completo, ¿no? Es el más grande, el más extenso, en el que se ven más materias, en el que abarca la mayoría de temas que van al Poder Judicial. Y dependiendo también de la cuantía, es que van a terminar en un proceso ordinario laboral. Y el proceso ordinario laboral tiene diversas etapas, que empieza con la demanda. Uno ingresa la demanda y lo ideal es que se califique al quinto día de su ingreso, al quinto día hábil, ¿no? No sucede. Lamentablemente, los jueces, los juzgados se demoran entre 1 mes a 3 meses para calificar una demanda y después de los 3 meses declara, por ejemplo, inadmisible la demanda. Y si declara inadmisible la demanda, le da plazo a la parte que ingresó su demanda para subsanar. Esta subsanación, ¿no? Normalmente es presentada dentro del plazo establecido por el juzgado y una vez que se subsana, se emite el auto admisorio, si así lo califica de manera positiva, el juzgado admite la demanda y una vez que se admite la demanda, en esta resolución cita a las partes a la audiencia de conciliación, que debería ser programada entre 20 a 30 días hábiles. No sucede. Puede ingresar, por ejemplo, la demanda, no sé, en septiembre del año, del año, ¿no? Y la audiencia ser programada para marzo del siguiente año. Entonces, no es que se cumpla en realidad con estos plazos establecidos por la norma, ¿cierto? Pero bueno, hay en realidad una, eh, una etapa establecida para la admisión y para la programación de la audiencia. Cuando se programa la audiencia, normalmente las partes tienen el plazo hasta la audiencia para presentar su contestación de demanda. No está regulado en ninguna parte de que ahora, por ejemplo, que la audiencia es virtual, la demanda se ingrese con anterioridad o anticipación, lo cual debería ser porque le da oportunidad a la otra parte y al propio juzgado de correr el traslado, de enviar la contestación de la demanda a la parte contraria. Pero cuando las audiencias eran presenciales, eh, yo recuerdo que todos íbamos con nuestros escritos de contestación y a veces eran tan voluminosos que incluso los metíamos en maletas de viaje, ¿no? E íbamos a los juzgados con nuestras maletas, con todos los medios probatorios que necesitábamos presentar para defender a la empresa. Y eran a veces tan voluminosos, tan extensos, hablamos de 1.000, 2.000, hasta 3.000 folios, que no cabían solamente en la mano, ¿no? Teníamos que meterlos en maletas. Y en ese momento se corría traslado a la otra parte. La otra parte apenas tenía el tiempo de ver si estaban completos los anexos. Y en muchos casos ni siquiera eso, ¿no? No tenían el tiempo. Yo creo que ahora con la tecnología de repente podría darse esa oportunidad a la parte contraria, ¿no? Para poder revisar finalmente la contestación con anticipación. Pero no existe en realidad un plazo establecido en la norma. Es más, hoy en día las audiencias y horas antes se suele presentar el escrito de contestación. Hay algunos juzgados que establecen un plazo, dice, dentro de los 10 días anteriores a la fecha de audiencia se tiene que presentar la demanda, dentro de los 5 días a la fecha de audiencia se tiene que presentar la contestación, pero no está normado. En realidad eso es un vacío. Y tampoco podrían declarar la rebeldía si es que presenta la contestación con horas de anticipación. No podría. La rebeldía únicamente se podrá declarar hoy en día si es que no se conecta, por ejemplo, la parte contraria o claro, en este caso la parte demandada, a la audiencia en la fecha y hora programada. Si no se conecta, entonces pues no, eh,
será declarado rebelde, no podrá presentar su contestación como tal. Y si la presenta posteriormente, el juez verá si la toma en cuenta o no, también, porque es un castigo de la rebeldía. Muchos jueces sí admiten los medios probatorios que son presentados con posterioridad en la etapa de rebeldía, porque en el afán de llegar a la verdad, ¿cierto? De descubrir la verdad, el juez dice, bueno, si me sirven esos medios probatorios, voy a admitirlos de oficio y pues los valora y finalmente llega a la emisión de la sentencia. Pero puede que un juez diga no, yo considero que esta rebeldía ya pasó el plazo para poder presentar los medios probatorios, la contestación, etcétera, y no los valora. Eso va a depender mucho del criterio que tenga cada juzgado. Estas son las etapas. Eh, en el proceso ordinario laboral se desarrollan diversas audiencias. A nivel de primera instancia, iniciamos con la audiencia de conciliación. Y en la audiencia de conciliación pasan dos cosas. La primera es que el juez va a pedir a las partes que presenten alguna propuesta conciliatoria para cerrar el proceso por conciliación. Recuerdo que cuando se implementa la nueva ley procesal del trabajo, los jueces incidían mucho en eso. Es más, una vez apagada la cámara, porque en la etapa de conciliación no queda registrado ni en audio ni en video, se apaga la cámara. Una vez apagada la cámara, los jueces se quedaban conversando con una de las partes, tratando de convencerlos que ingresen a una conciliación. Y decía, por favor, señor demandado, retírese de la sala y yo lo llamo, voy a quedarme conversando con el demandante. Y conversaban con el demandante, lo mismo hacían con el demandado, y a cada parte trataban de convencer para que lleguen a un acuerdo conciliatorio. Hoy en día, con la gran cantidad de procesos judiciales en giro, con el gran volumen, la carga excesiva del Poder Judicial, apenas dicen, hay acuerdo conciliatorio, y las partes dicen no, entonces continúan con el desarrollo de la diligencia. Ya no está esas ganas de llegar a una conciliación, ¿cierto? Pero bueno, eso es lo primero que sucede. El juez invita a las partes a conciliar. Si no concilian las partes, el juez va a la siguiente etapa. Establece cuáles son los hechos que no requieren actuación probatoria, cuáles son las pretensiones en materia de juicio y finalmente cuáles son y revisa en ese momento la contestación de la demanda presentada por la contraparte. Y luego fija una fecha para audiencia de juzgamiento. La audiencia de juzgamiento normalmente eh, demora entre 2 a 3 meses si el juzgado no está tan cargado y puede ser programada hasta dentro de 6 meses si hay una carga excesiva. Entonces, eso es lo primero que pasa. La primera etapa es la audiencia de conciliación. La segunda etapa, digamos, es la segunda audiencia, la audiencia de juzgamiento. En la audiencia de juzgamiento suceden tres cosas muy marcadas. Y recordemos que lo oral prevalece sobre lo escrito. Entonces hay una recomendación muy grande de ir preparado a la audiencia de juzgamiento. La audiencia de juzgamiento no es para improvisar, la audiencia de juzgamiento no es para ver en ese momento qué leo del expediente, qué me acuerdo y qué digo en la audiencia. No, la audiencia de juzgamiento requiere un trabajo muy arduo, de muchas horas de estudio, de estar dedicado, de establecer cuál es la teoría del caso, de tener todo estructurado para la audiencia. Si uno no va preparado a la audiencia y la otra parte está preparada, de hecho que nos van a hacer papilla, ¿no? Si yo no me preparo para la audiencia de juzgamiento y la otra parte se prepara muy bien, yo voy a quedar muy mal parado frente al juez.
frente a mi cliente. Entonces, los abogados debemos concurrir a la audiencia de juzgamiento sumamente preparados y habiendo estudiado el caso de manera profunda. ¿Por qué? Porque a veces los jueces no leen el caso tampoco. O sea, los jueces, entre la gran carga que tienen, van a enterarse de qué se trata el caso en la audiencia. Y si uno se preparó, le puede contar mejor su posición, le puede establecer cuáles son los puntos en los que tiene que tomar en cuenta de acuerdo a nuestra teoría, ¿no? Porque nosotros defendemos teorías, nosotros vamos a defender una posición. La verdad se va a extraer de lo actuado en el proceso. Ya les dije que no necesariamente quien tiene la razón va a ganar el proceso, va a ganar quien cuenta mejor su verdad, va a ganar quien logra convencer al juez de su posición. Hay otras veces, otros casos en que los jueces llegan súper preparados a la audiencia. Y si yo no estoy preparado, el juez me va a hacer 2, 3 preguntas y me va a destruir, ¿cierto? Entonces es muy importante de que nosotros vayamos muy bien preparados. Sucede en la primera parte la confrontación de posiciones. En la confrontación de posiciones, yo voy a establecer de qué se trata el caso, hechos, únicamente hechos. Luego lo confrontaré con mis pruebas, luego con la norma, la ley, pero en la confrontación de posiciones, en el primer alegato, en el de apertura, son únicamente hechos. Entonces, yo establezco cuáles son los hechos, la otra parte establecerá cuáles son sus hechos, cómo contradicen los hechos, cómo se confrontan las posiciones, y luego se entrará a la etapa de actuación probatoria. El juez determinará cuáles son los hechos que no requieren de prueba, cuáles son los hechos que requieren de actuación probatoria, y sobre esos hechos es que tendremos que enfocarnos. Supongamos que estamos defendiendo un despido. Yo, abogado de la parte demandante, voy con mi teoría del caso, señor magistrado, a mi cliente lo han despedido eh, sin ninguna justificación, sin ninguna razón. Estos fueron los hechos. Y yo establezco cuáles son los hechos. Eh, la otra parte, la contraparte, establecerá y dirá, nosotros no lo despedimos, señor magistrado. El demandante renunció. ¿Cómo? ¿Renunció? Sí, él renunció. Y lo acreditaremos con el documento de la carta de renuncia en la etapa correspondiente. Y ya plantaste o se plantó en la mente del juez que no fue un despido, sino una renuncia. Entonces quiero saber qué sucedió. Finalmente, en la actuación probatoria se va a actuar el documento que acredite, en el ejemplo que les ponía, el despido o la renuncia, ¿cierto? Entonces, la parte demandante dirá, yo tengo todo este procedimiento de despido, y la parte demandada dirá, yo tengo esta carta de renuncia, ¿no? Entonces, ¿a quién le voy a creer? Se tendrán que ingresar a ver fechas, circunstancias, testigos, etcétera. Todo lo que ambas partes puedan traer al proceso para llegar a la verdad, porque no se sabe quién tiene la verdad. Y finalmente, los alegatos de clausura, los alegatos serán aquellos en los cuales las partes retomarán de todo lo que sucedió en el proceso y dirán, de acuerdo a lo actuado en este proceso, he logrado acreditar, o sea, ha logrado acreditar A, B y C. Con el medio probatorio, con la declaración testimonial, con la declaración de parte, el propio demandante ha señalado. Usted recuerde cuando le preguntó, señor juez, sobre esa pregunta, la parte demandante ha aceptado, etcétera.
en la parte final, alegatos de cierre, se hace un recuento de todo lo que se ha podido acreditar en el proceso y de cómo todo eso encaja en la norma y en la jurisprudencia, porque lo que establece nuestra legislación dice A, B y C, y la Corte Suprema ya se ha pronunciado en casos similares y se establece lo que dice la norma y la jurisprudencia y con eso se cierra el alegato. Todo eso en una sola audiencia. Dura aproximadamente una hora, ¿no? Y cuando son casos más extensos, dura muchísimo más. Pero para llegar a ello, tenemos que usar técnicas de litigación oral que antes no teníamos o antes de este esquema no se habían desarrollado. Es más, actualmente en la norma civil también ha ingresado la oralidad, algo que no existía. Empezó por lo penal, lo laboral, ahora lo civil. En lo civil se da también la litigación oral actualmente. Entonces, en el proceso laboral, lo que prima es la oralidad, ¿no es cierto? El hecho de que prime la oralidad implica que las partes se preparen en el uso de las técnicas de litigación oral. ¿Cómo aplico una teoría del caso? ¿Cómo le hago entender al juez lo que yo quiero transmitirle, mi posición? Y aquí surge la gran pregunta, ¿qué es la teoría del caso? ¿Alguna vez ustedes han escuchado la teoría del caso? Si no la han escuchado, les presento la teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? Es la versión que cada una de las partes tienen de lo que realmente ocurrió. Y pongo entre comillas lo que realmente ocurrió porque nuevamente insisto que no necesariamente quien tiene la razón gana, sino el que puede sustentar su teoría del caso y causar convicción al juez de su teoría del caso. Entonces, la teoría del caso es esencial para todo proceso laboral. Y la teoría del caso tiene tres partes. Tiene la teoría fáctica, la jurídica y la probatoria. En la fáctica es la identificación clara de los hechos, ¿no? Sujetos involucrados, circunstancias en que ocurrieron, el tiempo, el lugar, qué es lo que pasó, cómo se dio, qué fue. Hechos, únicamente hechos. En la teoría jurídica son cómo estos hechos se subsumen a la ley, cómo este hecho del demandante constituye falta grave, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué lo que él hizo es grave? ¿No? ¿Por qué es grave? Porque está establecido así en la norma. Y la base probatoria. Los hechos satisfacen la teoría legal, deben ser relacionados con elementos de conocimiento probatorio con los que se cuente. Este hecho está sustentado en este documento y a su vez está sustentado en esta norma. Entonces, yo recomiendo que cuando uno vaya a la audiencia tenga un esquema escrito de qué fue el hecho, el medio probatorio y el, la norma legal en la que se sustenta, ¿cierto? El hecho va a sustentarse en el medio probatorio, con un documento, por ejemplo, la documental. No me han pagado las gratificaciones, ¿no es cierto? Aquí están mis planillas, que no aparecen ningún mes, pago de gratificaciones. Y finalmente la norma que establece que se ordene el pago de gratificación. No salí de vacaciones, supongamos. Yo tengo aquí el hecho de que no salí de vacaciones, las boletas donde no aparece vacaciones y finalmente tengo los correos electrónicos, supongamos, que acreditan que yo estuve trabajando todos los días del año. Eso constituye la teoría del caso.
¿Cuál es la teoría del caso? La versión de cada parte. Los temas más controvertidos son los despidos, ¿cierto? Cuando se despide a determinada persona, hay una serie de hechos que se tienen que construir. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se le despidió? ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué? ¿En qué medio probatorio está sustentado? ¿Y cómo es que se relaciona con la norma? Hace muchos años, por ejemplo, un trabajador fue despedido porque había querido adueñarse, apropiarse de celulares de la empresa que guardaba la empresa en un escritorio de un personal, de una persona encargada del reparto de los celulares. Esta persona, el demandante, quien fue despedido, trató de forzar el cajón donde estaban los celulares y no se pudo adueñar finalmente del celular, porque estaba tan cerrado que no se pudo adueñar, pero forcejeó el cajón y lo dañó. Y no solamente lo dañó, sino que la tapa que cubría al cajón se cayó. Entonces, todo esto había quedado documentado a través de las cámaras de video. Cuando llega la persona que guardaba los celulares, ve su escritorio que se había caído, que se había destruido, que estaba forcejeado, reporta a su supervisor y pidieron las cámaras. Y de las cámaras se verifica quién había sido la persona que había tratado de forzar ese cajón a la hora del refrigerio, donde no había nadie, y habían venido incluso de otro edificio cercano, de otra sede de la misma empresa. Se le despide y este trabajador demanda la reposición por despido fraudulento. Ahora, la empresa tenía las cámaras y él decía de que eso no era suficiente para acreditar de que él había querido apropiarse de eh, bienes de la empresa. Finalmente, el Poder Judicial determinó de que el despido había sido correctamente impuesto y se declaró infundada la demanda, ¿no? Entonces, en ese caso, los hechos fueron de que el trabajador había tratado de adueñarse de bienes de la empresa y había quedado grabado en video, en la cámara de videovigilancia. El, justamente el medio probatorio estelar era el video. Y finalmente, lo que estaba ocurriendo es de que había, había estado inmerso en una de las causales de despido establecidas por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Eso es la teoría del caso que ustedes siempre deben llevar a sus juzgamientos, ¿no es cierto? En la teoría fáctica, la confrontación de posiciones, en la base probatoria y la teoría jurídica, finalmente, en la etapa de alegatos. En la etapa de alegatos, yo voy a establecer todo lo que se probó en el proceso, en los alegatos finales. Y voy a señalar por qué es que se encuentra acreditada mi teoría del caso. Por qué lo que yo he dicho está confrontado con la base probatoria, con la teoría jurídica y por lo tanto se cumple este silogismo y se encuentra acreditada mi teoría del caso. Eh, Estas son las reglas de conducta que tienen que respetarse en la audiencia y están establecidas en el artículo 11 de la nueva Ley Procesal del Trabajo. Y las reglas de conducta son muy importantes de cumplir. Me ha pasado en muchísimas oportunidades que la contraparte es muy mal educada con su contrincante, con su adversario. No nos dejan hablar, interrumpen, hacen movimientos de aprobación, de censura, lo cual no está permitido. Hace poco yo estuve en una audiencia y yo estaba hablando, estaba exponiendo mi teoría del caso y la otra parte se tocaba la cara así, así, sí,
se cogía el pelo, decía esto no es posible, y yo le pedí al juez que le llame la atención, porque una, que me desconcentraba en mis alegatos, y otro, que está prohibido el realizar toda, toda muestra de aprobación o de censura. No se puede, ¿cierto? Y otras también, que los abogados de la contraparte, para de alguna forma hacer perder el ritmo a la otra, se desconectan de la audiencia, por ejemplo, ahora que estamos en virtual. Se desconectan simplemente, y el juez dice: un ratito, se acaba de desconectar la otra parte, tiene que estar presente para que no haya nulidades. Por favor, inviten nuevamente, esperemos que se conecte la otra parte. Y a uno le quitaron el ritmo, ¿no? Ya no te acuerdas de lo que estás diciendo, te quita la hilación. Esa es una técnica de litigación que no está permitida en realidad, pero caen en eso la contraparte. Me ha tocado también, en los cuales mienten de manera eh, desvergonzada en la audiencia, ¿cierto? Y comienzan a decir mentiras. Y esto es, y lo hablan y lo dicen de tal manera que pareciera verdad, o comienzan a insultar el buen nombre del cliente, ¿cierto? Ya sea del demandante o de la demandada, la empresa. Y me ha sucedido muchas veces que estaba defendiendo a la empresa, y la otra parte, el abogado ha dicho: y estas empresas que se creen tales por cuales, que sí están acostumbradas a ir en contra de los derechos de los trabajadores. Tampoco puede decirlo. Estamos en la audiencia para defender una teoría y una posición. No podemos entrar en subjetividades. El tema es objetivo. Y la parte que tenga la mayor capacidad de acreditar sus afirmaciones, esa ganará, pero no puede irse por las ramas insultando a la empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces yo recomiendo siempre que, cuando encuentren estas inconductas, háganle recordar al juez que el artículo 11 de la nueva Ley Procesal del Trabajo establece que se tienen que respetar las reglas de conducta ambas partes, ¿no? Entonces el juez tiene que establecer y decir que las partes tienen que actuar con lealtad, probidad, buena fe, ¿no? En el tema de la prevalencia de la oralidad, y lo venimos insistiendo, en las audiencias se observa la prevalencia de la oralidad, pero nuestro sistema procesal es mixto. Prevalece el oral, pero también hay la escrituralidad. Aquí Sandy pregunta: buenas noches, doctor. Si bien se debe prevalecer la oralidad, ¿en qué caso se usaría el sistema escrito durante las audiencias? Durante las audiencias no hay esquema escrito, es oral, pero existen etapas muy marcadas en las cuales se utiliza la escritura. Los actos postulatorios: demanda, contestación de demanda, es escrito. El acto de apelación: la apelación es escrita. Y si bien es cierto, en la audiencia, si es que se emite la sentencia en ese momento, yo puedo decir, o si se emite un auto en contra, yo puedo decir: voy a apelar esa resolución. El juez me dará la oportunidad y el plazo para sustentar mi apelación de manera escrita. Entonces, la escrituralidad coexiste con la oralidad, y existen determinados momentos en los que se utiliza lo escrito. El recurso de casación es escrito, por ejemplo. A diferencia de lo que sucede en otros países. Por ejemplo, en Colombia, me tocó ir a Colombia a ver cómo era la experiencia en los juzgados con la ley laboral en Colombia. Y me llamó algo muchísimo la atención, que habían citado a dos partes para la notificación de la sentencia. Y la notificación de la sentencia no fue escrita, porque la sentencia aquí en Perú se nos entrega de manera escrita, donde el juez establece cuáles son todos sus argumentos, su razonamiento, cuáles son los sustentos de la sentencia. Y uno tiene tiempo de leer y estudiar y buscar jurisprudencia y ver la norma, etcétera. En Colombia se citaron a las partes y el juez comenzó a leer la sentencia y a darla de manera oral, y comenzó a decir la sentencia, cuáles fueron los fundamentos, los hechos, etcétera, y yo veía cómo las partes tomaban nota.
tomaban nota, el demandante, el demandado tomaban nota. El juez terminó de oralizar la sentencia y dijo, van a presentar alguna apelación, y una de las partes dijo, sí, señor magistrado, yo voy a apelar la sentencia. Y en ese momento el juez dijo, por favor, sustente su apelación. Me dejó impactado. La capacidad que tienen los abogados de resumir los principales argumentos de la sentencia y luego encontrar los agravios que les causa esa sentencia y finalmente expresarla a través de una apelación. Y yo preguntaba y decía, ¿y esto se sustenta luego en qué? Hay una audiencia de vista, pero la audiencia de vista únicamente podrá referirte a los puntos que tú expresaste en tu apelación oral, porque la apelación es oral. Y yo me quedé asustado. Decía, wow, qué capacidad. Luego, cuando fui a segunda instancia en la vista, veía que las partes exponían justamente lo que habían establecido a través de la apelación oral. Eso no sucede aquí, por ejemplo, en Perú. En Perú tenemos el plazo para poder apelar 5 días y lo hacemos de manera escrita, ¿cierto? Entonces tenemos al menos ese chance de usar todavía la escrituralidad. Bueno, esto ya lo vimos en la audiencia de conciliación, lo que sucede, ¿no? Eh, sanción por juramento falso. Cuando se toman las testimoniales, uno no puede dar un falso testimonio en juicio, ¿cierto? Te pueden iniciar un proceso penal por eso, ¿no? Y yo no puedo mentir en una audiencia pública. Y el juez normalmente, antes de tomar la declaración, toma el juramento, ¿cierto? Bueno, vamos avanzando. Tenemos ahora el proceso abreviado laboral, que es muy parecido al proceso ordinario, pero se concentran todas las etapas en una sola audiencia. Tanto la etapa de conciliación como la de juzgamiento se da en una sola audiencia, que es la audiencia única. La diferencia con el proceso abreviado, del abreviado con el ordinario, es que en el ordinario, acuérdense que no hay un plazo para contestar la demanda. En lo ordinario yo puedo llegar el mismo día de la audiencia con mi contestación de la demanda. En cambio, en el abreviado laboral yo tengo 10 días para poder contestar la demanda. Y se parece mucho a lo que sucedía con la antigua ley procesal del trabajo, donde sea abreviado o sea ordinario, el plazo para contestar era de 10 días. Y en 10 días la empresa tenía que recabar toda la información que tenía a la mano. Muchas veces no alcanzaba ese plazo. Y lo mismo sucede con la etapa del abreviado laboral. Sucede mucho que las empresas, como no están muy atentas a los plazos, reciben la demanda y al, no sé, al octavo día le dicen al abogado, oye, por si acaso tengo una demanda que me ha llegado, pero la audiencia todavía es para aquí dentro de 6 meses. Está bien, la audiencia es dentro de 6 meses, pero tú solo tenías 10 días para poder contestar la demanda. Y si no contestas dentro de los 10 días, los juzgados no te van a tomar en cuenta tu contestación. Entonces, son estas cuestiones a las que nos enfrentamos los abogados litigantes, ¿no? En el día a día. Pero bueno, cuando se realiza la audiencia, y una vez ya contestada la demanda, cuando se realiza la audiencia, sucede tal cual en una audiencia de conciliación en la primera etapa y tal cual en una audiencia de juzgamiento en la segunda. Si finalmente no se llega a una audiencia, a un acuerdo conciliatorio, el juez dirá, continuemos con la etapa de juzgamiento. Y en la etapa de juzgamiento, todas las partes expondrán nuevamente sus alegatos y habrá oportunidad para eh, actuar los medios probatorios necesarios y finalmente para concluir con los alegatos de cierre, ¿no? Entonces sucede conciliación, confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y finalmente la sentencia. Este proceso abreviado se da y está pensado para los casos en los cuales se necesita una justicia más célere,
¿no? Los casos de reposición, por ejemplo, en donde únicamente se demanda la reposición, yo voy a través de un abreviado laboral, porque a través del abreviado laboral yo tendré la posibilidad de acortar incluso más el proceso, porque solamente tengo 10 días para contestar y en una sola audiencia se realiza todas las etapas y está el expediente listo para sentencia. Lo que no sucede en el ordinario laboral, que se supone que es un proceso mucho más tardado porque pues necesito más tiempo de reunir medios probatorios, necesito más tiempo de conciliar los temas que son conciliables, ¿no? En el abreviado laboral no, es más rápido. Por eso es que cuando se amparezaban los procesos laborales, cuando todo iba al amparo, eh, con la aplicación de la nueva ley, los juzgados de amparo, los juzgados constitucionales decían, oye, pero la vía idónea es el abreviado laboral, que es una vía rápida además, a veces más rápida que el amparo. Entonces, ¿por qué no vas al abreviado laboral? La vía idónea, igualmente satisfactoria, es el abreviado laboral para ver una reposición. Y así declaraban normalmente improcedentes ya las demandas de amparo, porque antes todo se amparizaba, todo se iba a través del amparo para lograr la reposición. Con la nueva ley procesal, eso ya no sería necesario. Sin embargo, yo actualmente me estoy topando con algunos casos en los cuales a los demandantes se les pasa el plazo para impugnar el despido. ¿Ustedes saben cuánto es el plazo que tiene una persona para impugnar su despido, para demandar reposición? Son 30 días hábiles. Y se les pasó. No supieron, no se enteraron, no pudieron, no cuestionaron su despido y se están yendo al amparo, porque el plazo para impugnar o para plantear una afectación por amparo es de 60 días hábiles. Entonces, como están todavía dentro del plazo del amparo, se van al amparo. Y muchos juzgados constitucionales se pronuncian sobre el amparo, declarando las sentencias fundadas en algunos casos, diciendo que se ha afectado algunos derechos constitucionales o el derecho constitucional invocado. Entonces, bueno, yo creo que debería alinearse, ¿no? De repente a través de un pleno casatorio o de alguna forma en que sea de manera, este, que todos los juzgados, ¿no? De que sea imperativo que todos los juzgados sigan esa fórmula, ¿no es cierto? De observancia obligatoria. Pero bueno, eso es lo que se da en la práctica. Eh, ¿Cómo es que se actúan, ¿no? Los medios probatorios dentro de la etapa de actuación de medios probatorios, tal cual sucede en una audiencia de juzgamiento? Confrontación de posiciones, actuación de medios probatorios, alegatos finales y dentro de los 5 días posteriores se emite la sentencia. Vamos ahora con el proceso cautelar. En el proceso cautelar, por ejemplo, eh, decimos que tenemos pues una paleta más amplia, ¿no es cierto?, de pedir medidas cautelares. Y las medidas cautelares, como ustedes saben, son provisionales, ¿no? Es un instrumento que de alguna forma asegura o trata de asegurar el resultado. Eh, normalmente, normalmente la cautelar es otorgada cuando se establece la verosimilitud del derecho, ¿no? Y son los elementos para otorgar una cautelar que sea verosímil, que haya peligro en la demora y el tema de la contracautela. Pero cuando se tiene, por ejemplo, una sentencia de primera instancia fundada, se aplica de manera automática, ¿no es cierto?, el 615 del Código Procesal Civil, en donde ya la contracautela no es necesaria, porque ya la verosimilitud del derecho
está establecida en la sentencia de primera instancia. Entonces yo tengo, por ejemplo, un proceso de reposición en el cual obtengo una sentencia favorable a nivel de primera instancia y solicito de inmediato una medida cautelar de reposición provisional. Y a través de esa medida cautelar yo estaré repuesto en el empleo y estaré gozando de mis remuneraciones y, si tengo suerte, de trabajo efectivo. Porque muchas veces las empresas ya no quieren que el trabajador regrese y cuando consigue una cautelar le otorgan pues una medida, una licencia con goce, ¿no? Entonces le siguen pagando sus remuneraciones, pero eh, digamos, no le dan trabajo efectivo. Eh, ¿Cuáles son los presupuestos para la cautelar? Como decía, la apariencia de derecho, la verosimilitud, el peligro en la demora, la adecuación, la pendencia de un proceso principal, la contracautela. La contracautela es muy importante también para poder otorgar una medida cautelar, ¿no? Se interpone ante el juez habilitado, se señala cuál tiene que ser la medida, ¿cierto? Y hay veces también que se presenta o se solicita una medida cautelar fuera del proceso laboral. La medida cautelar fuera del proceso es incluso antes de que se inicie el proceso en sí mismo y tratan de alguna manera de asegurar, ¿no?, el resultado del proceso, ¿cierto? Entonces, tenemos las medidas para futura ejecución forzada, medida temporal sobre el fondo, medida cautelar de innovar, medida cautelar de no innovar, medida cautelar genérica. La cautelar que a mí se me ocurra, puedo plantearla en el proceso, ¿no? Entonces, tenemos la más conocida, la medida cautelar de reposición provisional, que les decía, eh, hay veces que no necesariamente me otorgan un trabajo efectivo, sino que simplemente voy a estar repuesto en la planilla, dado de alta en SUNAT, pero no voy a tener una, una, un trabajo efectivo, ¿no? Y hay veces que las empresas dicen, ya, pues solamente te pago, pero no te doy trabajo. Y algunos trabajadores dicen, bueno, sí, ya está bien, perfecto, puedo conseguir otro trabajo y tengo dos ingresos, no pasa nada. Pero otros trabajadores dicen, no, yo, oye, ¿cómo no me vas a dar trabajo? O sea, estás vulnerando aquí mi derecho al trabajo. Y se sienten hostilizados y presentan una demanda de cese de acto de hostilidad. Y a través de la demanda de cese de acto de hostilidad, de alguna forma, obligan a las empresas a otorgarle trabajo efectivo, ¿cierto? Tenemos también los procesos de ejecución que se dan normalmente cuando se tienen estos títulos ejecutivos, ¿no? Y estos títulos ejecutivos pueden ser actas de conciliación, resoluciones judiciales firmes, laudos arbitrales, ¿no? Documentos privados de transacción extrajudicial, conciliación extrajudicial, liquidaciones para cobranza de aportes previsionales. Y esto es lo que abunda mucho, ¿no? El tema de los cobros de AFP que se dan a través de estos procesos de ejecución, en donde todos son conocidos por el juzgado de paz letrado sin importar la cuantía. Un proceso de $500,000 por ejemplo, que plantea un FP, es conocido por un juez de paz letrado. Y si el juez de paz letrado estableció que sí se le debe el $500,000, lo conoce en segunda instancia un juez especializado y ahí concluyó el proceso. No tengo la posibilidad, ni siquiera por la cuantía, de ir a la Corte Suprema, lo cual, en mi humilde opinión, creería que dependiendo de las cuantías, sí sería necesario un pronunciamiento de Corte Suprema, ¿no? Porque hay veces que el mayor monto acumulado ni siquiera corresponde a la pensión o al aporte del trabajador, sino es por los intereses que no ha cobrado la AFP. Entonces esos intereses enormes, gigantescos y millonarios ni siquiera van a la cuenta de aporte previsional del trabajador, sino van directamente a las arcas de la AFP, lo cual no me parece de lo más correcto, ¿no? Bueno, tenemos aquí los títulos ejecutivos, cuáles avanzan. Ustedes van a tener la presentación para poder revisarla a más detalle, pero quisiera que podamos abarcar la mayor cantidad de temas.
Y finalmente, los procesos no contenciosos. Los procesos no contenciosos tenemos a la consignación, a la entrega de documentos y la autorización judicial para ingreso a centro laboral. El tema de la consignación es el más usado, más conocido. Ustedes saben, cuando un trabajador cesa y no se acerca, por ejemplo, a recoger sus beneficios sociales, las empresas que hacen, a través de un proceso no contencioso, lo consignan y deben consignarlo en el domicilio del trabajador, no en el domicilio de la empresa, no en el último domicilio donde prestó servicios el trabajador. Es competente el juzgado de paz letrado del domicilio en donde vive el trabajador, ¿cierto? Es el domicilio del trabajador y ahí se presenta la consignación. El trabajador tendrá la posibilidad de contradecir, presentar su contradicción contra esta consignación, y si finalmente no presenta una contradicción, la consignación tendrá pues efectos cancelatorios. Por eso es recomendable que el trabajador siempre presente su contestación, ¿no? Contradiga esta consignación para que no se le otorguen efectos cancelatorios, lo cual no quiere decir que no se le va a entregar la consignación. A pesar de que se opone, ¿no? Se le entrega finalmente el monto consignado y se deja a salvo el derecho de los trabajadores en caso tengan algún otro monto por cobrar. Saben que los trabajadores tienen el plazo de 4 años para poder demandar cualquier beneficio social una vez concluido el vínculo laboral. Tenemos el tema de la consignación, de entrega de documentos, ¿no? Que también es un proceso no contencioso en donde, supongamos, yo ya le entregué, le depositaba al trabajador en su cuenta su liquidación, pero el documento como tal no se lo he entregado. Entonces, le entrego a través del juzgado, presento una demanda y consigno la liquidación de beneficios sociales, la carta de liberación de CTS, el certificado de trabajo, los documentos de renta, el certificado de renta de quinta categoría, todos los documentos al cese se los presento, ¿no? Entonces, de igual forma, se le va a emplazar en el domicilio del trabajador. Y finalmente, el último, que no es tan conocido ni tan usado, es la autorización judicial para ingreso a centro laboral. Cuando se le impide a un funcionario, en este caso es una FIL, el poder ingresar a un centro laboral a hacer la inspección, además de la multa enorme que puede interponer a nivel administrativo, existe esta posibilidad de ir al proceso no contencioso para que un juez autorice la entrada de este funcionario al centro laboral, ¿cierto? Y bueno, eso es lo que quería conversar con ustedes. He dejado un espacio para que puedan realizar alguna pregunta, y en caso no tengan preguntas, quisiera agradecer una vez más al equipo de Biloyer por la invitación, y encantado de poder participar en un futuro también con ustedes. Muchísimas gracias. Bien, estimado doctor, contamos con una pregunta en el chat. Sí, Dice, buenas noches, doctor. Si bien se debe prevalecer la oralidad, ¿en qué casos se usaría el sistema escrito durante las audiencias? claro. Sí, ya lo habíamos comentado, el tema de que nuestro sistema es mixto. La oralidad es a través de las audiencias que prevalece el oral sobre lo escrito, pero está sustentado en documentos escritos y que se utilizan en las etapas postulatorias, en la demanda, en la contestación y luego en la apelación y en la casación. Esos son los únicos momentos en los que se utiliza la escrituralidad. No sé si hay alguna otra pregunta. Por el momento, no hay ninguna otra pregunta en el chat, doctor. Pero, bueno, De repente, si abrimos los micrófonos, ¿tendrán alguna pregunta? a ver.
Bueno, creo que ha sido o muy claro o no me han entendido. Espero que sea lo primero. Este, nuevamente, muchísimas gracias por este tiempo y estoy encantado de poder seguir colaborando con ustedes cuando así lo requieran. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Su sesión ha sido bastante clara y creo que ha dejado a todos bastante claros el punto que quería tocar. Le extendemos nuestra total gratitud por su participación en este diplomado. De verdad, su conocimiento y experiencia ha sido bastante enriquecedora. Bueno, esperamos contar con usted en futuros eventos académicos y muchísimas gracias por hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Listo, muchas gracias. Estimados participantes, con ello hemos terminado la primera sesión que se tenía programada para hoy. Recordar que quienes estén interesados en adquirir el certificado pueden escribirnos al interno. Muchas gracias.